¿Estás listo para descubrir las ideas que están cambiando el futuro de la logística? Bienvenidos a Mundo Tecnolog, un espacio donde conectamos con los líderes, innovadores y especialistas que están transformando el sector, porque la logística mueve al mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Mundo Tecnolog, este espacio de la Fundación Tecnolog desde el Hotel Montevideo, que hoy recibe con gran gusto a Flavio Cayafa, que es el presidente de la ANI. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto estar acá. Igualmente, igualmente. En tiempos tan dinámicos y tan cambiantes, más allá de que todos, o por lo menos gran parte de nosotros conocemos la acción, la estructura institucional de la ANI, ¿qué es ANI hoy, en este momento? Bueno, hoy ANI tiene un rol central en el ecosistema de innovación. Es la agencia, formalmente es la agencia de promoción, es decir, de financiamiento, de investigación e innovación. Eso nos lleva a trabajar en 4 grandes componentes, que en realidad son 5, que es financiar desde becas de formación de investigadores, es decir, posgrados, maestrías y doctorados, proyectos de investigación, proyectos de innovación empresarial y emprendimientos innovadores. Y el quinto componente, que me parece súper clave destacarlo, es la transferencia tecnológica, que tiene que ver con cómo hacemos que todos estos actores interactúen de una forma virtuosa y genere que el conocimiento que se genera en la academia llegue a las empresas y llegue a la sociedad y al mercado. Claro. ¿Y cómo está funcionando esa polea, esa cadena? ¿Falta aceite ahí? Históricamente ha sido un desafío, no solo en Uruguay, en todo el mundo, porque de alguna forma son 2 mundos distintos, con lógicas de trabajo distintas. En los países que tomamos como referente, que son los que se han industrializado rápidamente, desarrollado, que hoy tienen economías basadas en conocimiento, ese engranaje funciona muy bien. Y ANI, desde la creación de ANI, ha sido un actor importante en ese trabajo de transferencia y de vinculación entre los 2 mundos, el de investigación y el del productivo. Y desde el 2020 le hemos dado un impulso muy fuerte a eso, también a través de varias iniciativas. Claro. Mencionaste una cadena que le sumó algunos eslabones a ese concepto bastante conocido que teníamos, y es cómo funciona lo que debería ser un triángulo virtuoso. Allí hablamos de la academia, de las empresas y de la economía real. ¿Sigue funcionando ese triángulo? Bueno, ese triángulo era una buena aproximación. Es el modelo de Sábato, que es del 1968. Ah, ya tiene unos años. Tiene unos años de andamiaje, está muy arraigado en mucha gente del lado académico, pero hoy los ecosistemas de innovación, y sobre todo, siempre tomando referencia a los países a los que nos queremos parecer, los que tienen hoy una economía del conocimiento pujante, es más grande, tiene más actores. O sea, tenés el gobierno que provee la infraestructura, tenés las empresas, pero también tenés startups, que hoy las startups son responsables de gran parte de la innovación, no solo las grandes empresas. También están las pymes haciendo innovación más, lo que se llama innovación cotidiana o innovación no disruptiva, pero que genera enorme valor económico. Y después tenés otros actores que en el triángulo original no estaban considerados y que hoy le damos mucha relevancia. Uno son los inversores privados, que el Uruguay, te paso 2 titulares sobre los 2 estos. En Uruguay el panorama, el mapa de los inversores privados desde el 19 hasta hoy cambió drásticamente. En gran parte por todo lo que pasó en Argentina, que nos ha exportado gran parte de sus emprendedores más exitosos, empresarios e inversores. Y el otro eslabón son entidades de networking. Quizás la más conocida en Uruguay es Endeavor, claro, que se dedican justamente a juntar corporaciones con startups. Pero también Tecnolog. El Centro Tecnolog es una de las iniciativas que financió ANI, que está justamente en este lugar específico de transferencia tecnológica, ayudando a que investigadores, startups y corporaciones se junten para maximizar el valor generado. Qué interesante, porque además efectivamente íbamos a mencionar que la Fundación ha contado con el respaldo de ANI, también el auspicio del BID, para el Centro de Demostraciones Digitales 4.0 que se desarrolla en el Parque Industrial Ruta 5. Y pusiste el acento en algo en lo que la Fundación piensa todo el tiempo, y es
la escala de la MIPE, de la pequeña empresa. Porque cuando se habla de innovación, de pronto la tendencia es a imaginar que son grandes estructuras. Y sin embargo, en la cotidiana, las pymes también hacen mucho. Sí, sin duda. Las pymes, en toda economía, las pymes son la enorme mayoría de las empresas. El motorcito ese. En el Uruguay son el 70%, si no recuerdo mal, es del empleo. O sea, en cantidad de empresas son muchos más. Sin duda. En cantidad de empresas es el 99%. Porque las empresas grandes y medianas son pocas en relación. Y ahí tenemos un tándem de instituciones del gobierno, ahí sí, apoyando distintas áreas. Está ANDE, que ha hecho en este periodo un foco muy grande en promover la innovación a nivel de MIPYMES. Y también la innovación, capaz que ANI, cuando en las postulaciones a proyectos de innovación, ANI pide que la empresa o el startup o el investigador que está postulando un proyecto de innovación esté haciendo algo que no existe en Uruguay, algo realmente innovador y disruptivo y con gran potencial de crecimiento. ANDE no, ANDE busca MIPYMES con lo que ya le llamaron un potencial de innovación diferencial, o sea, algo que las haga distintas al resto y que requiere, digamos, o que es conveniente recibir un apoyo adicional riesgoso en ese sentido para desarrollarse. Bien, Flavio, muchas veces se menciona la necesidad de darle mayor fortaleza al ecosistema, sobre todo en términos presupuestales y también quitando algunas regulaciones, agilizando procesos. ¿Qué expectativas tenés allí? Bueno, ahí es una pregunta súper abierta. Trato de contestarte grandes hitos. Primero que se ha hecho mucho. Desde el 2020 hasta ahora se ha hecho. Primero, estamos construyendo sobre políticas de Estado, ¿no? ANDE existía de antes, ANI existía de antes. Se está continuando con políticas de Estado, promover la innovación, la ciencia y la innovación, que creo que ya hay un consenso bastante bueno en el sector político de que tiene que ser impulsada y que es la clave para el crecimiento futuro más grande que queremos. Eso es como guía conceptual. Después, agilizar los procesos, porque viste que a veces tenés demasiadas trabas. Dale, sí. Déjame comentarte ahí las cosas buenas y el debe que tenemos todavía como país. ANI, por ejemplo, a nivel de transferencia tecnológica, vamos a enfocarnos en ese pilar que es en el que hemos hecho mucho énfasis. Antes del 2020 había 3 instrumentos distintos. Había uno de centros tecnológicos, uno de alianzas, otro de cadenas de valor, pero no había una continuidad. Un año habría uno, otro año habría otro, dependía de la disponibilidad de fondos de ANI. Y eso genera en un mundo que es tan cambiante, una falta de dirección. Lo que hicimos a partir del 2021, o sea, el 2020 nos dedicamos a hacer un diagnóstico, en el 2021, cuando abrieron los instrumentos en enero, existía un solo instrumento que le llamamos articulación academia sector productivo, para financiar estos proyectos de articulación, de transferencia tecnológica. Y la idea era que más o menos todas las cosas que se podían hacer con esos instrumentos antiguos se pudieran hacer con de la forma más ágil posible. Ese instrumento, el de articulación, es el que tiene más crecimiento en el componente de innovación e emprendimientos de la agencia por lejos. Y después, bueno, hoy mencionábamos a la Fundación Tecnolog, que deriva del Grupo RAS, que fíjate, pasa de ser una empresa vinculada estrictamente a la logística a ser una empresa tecnológica con énfasis en la logística. Mi pregunta es, culturalmente las empresas han asumido que la innovación ya no es una opción y que es, creo que lo has mencionado en esos términos, un modo de sobrevivencia. Sí, a ver, yo creo que en los hechos es así, la evidencia en el mundo es así. Las empresas que no innovan terminan sucumbiendo ante las que innovan. Podemos mencionar Uber, podemos mencionar Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que se vayan a destruir industrias enteras. Eso quiere decir que las empresas que van a triunfar son las que se saben adaptar a los requerimientos de sus clientes. O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, el concepto de una empresa es crear valor para un cliente, un usuario, un ciudadano que está dispuesto a pagar, o un gobierno que está dispuesto a pagar por esos servicios, no como un acto de caridad, sino porque recibe mucho más valor
por ese servicio o producto que el que paga. Claro, claro. Y eso es algo que en las empresas uruguayas, nosotros hacemos una encuesta de innovación en las empresas y el diagnóstico es que pocas empresas uruguayas entienden eso. Si vamos a Tecnolog, si vamos a las empresas que postulan a ANI regularmente, son los que ya entendieron eso y los que ya están en ese camino. Claro. ¿Cuánto de esa, de pronto, no digo ausencia de la cultura, porque en definitiva se va sumando una cantidad importante de empresas a esta tendencia, ¿no? Pero cuánto de eso nos mantiene en ese rezago? Porque compartimos el otro día una actividad organizada por el Banco Mundial, por el Ministerio de Economía, donde se decía, Uruguay supo ser un país desarrollado. Y después fue como perdiendo pie, ¿no? Y ahora parece que deberíamos apuntar otra vez a la innovación para despegar. Sin duda, debemos apostar a la innovación para despegar. Y lo bueno es que no partimos de cero. Partimos de, y voy a mencionar algunas industrias, algunos sectores que son precisamente los que seleccionó el Uruguay Innovation Hub, que es otra gran iniciativa de promoción de la innovación a través de los emprendimientos basados en ciencia y tecnología, pero apoyando y resolviendo problemas de la industria nacional e internacional. No partimos de cero. Tenemos una industria de la tecnología, de tecnologías digitales, que desde hace 30 años está transformando el país y se convirtió en los últimos años en el principal exportador de servicios. Tal es así que están sumando a la Unión de Exportadores y a las oficinas de gobierno que relevan las exportaciones para tener muy bien balizada esa exportación, claro, porque es la cuarta actividad económica a nivel de exportación. Tenemos sectores como las energías renovables, que es otro de los focos estratégicos del Uruguay Innovation Hub, es las tecnologías verdes, donde Uruguay entre el 2010 y el 2016 hizo una primera ola de transformación para renovables que nos dejó en un puesto de número 1 o 2 a nivel mundial en generación eléctrica a nivel de renovables. Y ahora estamos embarcados en una segunda ola de renovables que está más enfocada en transformar en renovables las energías que mueven al transporte, por ejemplo, claro, y a las industrias. Y finalmente, y capaz que el caso más llamativo, porque es una industria, un sector que está en la etapa más temprana, pero está en una etapa de efervescencia, la biotecnología. Tenemos hoy 35 startups de biotecnología nacidas de nuestros centros de educación e investigación que están haciendo desarrollos de punta y que probablemente en poco tiempo tengamos grandes novedades. Sí, la ciencia de la vida, ¿no? Que antes se veía como una cuestión tan inabarcable. Y tan lejana. Y ahora es una realidad. Y hoy sabemos que tenemos las capacidades en Uruguay para competir con grandes diferenciales a nivel mundial. Flavio, en el cierre, una pregunta que no puede faltar en este tipo de entrevistas, y es la necesidad de talento. Existe en Uruguay, tenemos una alta calificación intelectual en nuestros estudiantes, científicos, empresarios, emprendedores, pero falta una base de formación allí. Bueno, sí, la educación es de alguna forma la inversión a largo plazo más necesaria. O sea, la economía del conocimiento no es posible si no hay gente si no hay recursos que caminan en dos piernas y van a los laboratorios, a las empresas y a los centros de investigación todos los días. Eso es fundamental. Ahí hay muchos desafíos y también, de nuevo, no estamos en cero, estamos avanzando en cosas muy importantes. Tenemos un plan Ceibal, claro, que se ha reconvertido es un elemento fundamental del sector educativo y se ha reconvertido en un centro de innovación para la educación. Y que la pandemia, gracias a la pandemia, terminó de consolidar la necesidad de que el Ceibal trabaje completamente alineado con el resto de la educación pública. Tenemos centros de capacitación terciaria, universidades de primer nivel. Ahí el desafío es, en un mundo que tiende a ser, no te digo conservador, pero que donde las carreras solían ser muy estables, adaptarse para que la oferta educativa y la capacitación que le dan a sus estudiantes sea cada vez más adaptada a un mundo cambiante.
Y después el otro gran tema es, bueno, una vez que tenés esos investigadores formados, ¿cómo los hacemos que parte de ellos, porque hay muchos que van a querer seguir investigando orientados por el conocimiento en temas de ciencia básica, pero que muchos de ellos usen su capacidad y su conocimiento para generar valor a nivel del sector productivo? Bien, y no me quiero olvidar, por ejemplo, en este marco, tú mencionabas también la UTEC, ¿no? Que es una nueva institucionalidad aplicada precisamente a estos asuntos. Bueno, la UTEC es un lindo ejemplo. Es una universidad joven, es pública, sí, pero además es joven. Claro. Yo creo que eso la define más que por lo público. Sí. Que ha nacido con esto ya incorporado. O sea, entonces ellos cada vez que hablen en un centro regional lo que hacen es hacer un relevamiento en esa área del país. ¿Qué es lo que necesitan las industrias, los sectores productivos, que son los que dan vida a esa región? Entonces eso los hace ser súper ágiles. Y yo creo que también son un buen ejemplo, porque el resto de las universidades está viendo eso. Exacto. Y está adoptando esos mecanismos. Flavio Cayafa, presidente de ANI, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniel.